¿Te has puesto a pensar quién está realmente moviendo los hilos de poder? Porque a veces las decisiones que nos afectan no se toman en asambleas o ministerios. Se toman en la sombra, ¿no? Claro, es como si hubiera un poder invisible que opera tras bambalinas. Y en El Salvador la influencia de las mafias en la política es un secreto a voces que pocos se atreven a mencionar abiertamente. Exacto. Es como si hubiera un juego paralelo, donde las fichas son favores, contratos millonarios, lealtades que se pagan con silencio. Y en ese juego el dinero manda. ¿De dónde sale el financiamiento para esas campañas políticas tan ostentosas que vemos cada vez que hay elecciones? Pues uno pensaría que de donaciones, de la gente que apoya al partido. Sí, pero ¿y si hay algo más? Algo más turbio detrás de esas fortunas. Piénsalo. Las mafias tienen un capital enorme, proveniente, claro, de actividades ilegales, y necesitan lavar ese dinero, hacer que parezca limpio. Claro. Y la política, con sus laberintos financieros, es el lugar perfecto para hacerlo. Entonces, estamos hablando de maletines llenos de dinero, entregados en secreto a altas horas de la noche. No subestimes la capacidad de las mafias para operar a plena luz del día. El lavado de dinero ya no se limita a maletines negros, ahora también hay maletines celestes, inversiones en empresas fachada, donaciones anónimas a fundaciones ligadas a políticos. O sea que la mafia no solo busca influir en las decisiones, sino también limpiar su dinero y aparentar legitimidad. Exactamente. Y para eso invierten en campañas, financian negocios de familiares de políticos o les prestan dinero que nunca se espera que devuelvan. A cambio, obtienen protección, impunidad y acceso a información privilegiada. Es un círculo vicioso que corrompe la democracia y perjudica a los ciudadanos. Totalmente. Este tipo de financiamiento opaco distorsiona el juego político por completo. Los candidatos con más dinero, muchas veces de origen ilícito, tienen una ventaja abismal. Y eso nos afecta a todos. ¿Cómo podemos confiar en un sistema donde las decisiones están influenciadas por el dinero sucio? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos. La infiltración del crimen organizado en la política socava la democracia, erosiona la confianza en las instituciones y perpetúa la desigualdad. Y ya que hablamos de instituciones, ¿cómo funciona la corrupción dentro del sistema? Porque es innegable que existe a todos los niveles. La corrupción es como una enfermedad silenciosa. Se extiende por todo el cuerpo del Estado. No se trata solo de sobornos. Es una red compleja de favores, complicidades y silencios. Es como una telaraña invisible, tejida por las mafias. Y en ella caen políticos, jueces, empresarios, funcionarios de todo tipo. Exacto. Y lo peor es que las leyes que deberían protegernos muchas veces se manipulan para beneficiar a estos grupos. En los informes que revisamos se mencionan casos en El Salvador, donde se modificaron regulaciones financieras, leyes contra el lavado de dinero y hasta normas para adjudicar contratos públicos. Y todo para favorecer a empresas ligadas al crimen organizado. Es como si cambiaran las reglas del juego a mitad de la partida. Y solo unos pocos conocen las nuevas reglas. Y eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Quiénes son los jugadores en este juego de poder? ¿Quiénes se benefician de este sistema corrupto? Esa es una pregunta que intentaremos responder a lo largo de esta inmersión. Y lo que es más interesante, incluso aterrador, es que las mafias ya no necesitan recurrir a la violencia de antes. Han aprendido a controlar el miedo de una forma más sutil, más psicológica. ¿Te refieres a que han pasado de las armas a las redes sociales, de los secuestros a la manipulación mediática? Exactamente. Hoy en día, una amenaza velada en un mensaje, un rumor en redes sociales, o la posibilidad de filtrar información comprometedora puede ser mucho más efectivo que una bala. Claro. En El Salvador, un país marcado por la violencia, imagino que este tipo de miedo invisible es aún más poderoso. Por supuesto. Donde la gente todavía recuerda los horrores de la guerra civil, la amenaza de un regreso a la violencia es suficiente para silenciar a muchos. Es como si las mafias hubieran aprendido a explotar las cicatrices del pasado para controlar el presente. Así es. Y no solo usan el miedo, también se presentan como benefactores, como protectores del pueblo. Financian obras de caridad, organizan eventos, se involucran en proyectos sociales. Crean una imagen pública de respetabilidad, como si fueran empresarios exitosos o líderes comunitarios. Exacto. Y esa imagen, cuidadosamente construida, les permite acceder a espacios de poder que antes les estaban vedados. En los informes que hemos analizado se habla de empresarios vinculados al crimen organizado que han logrado ocupar cargos públicos, incluso en el gobierno. Y no solo eso, también utilizan su influencia económica para presionar a los medios, censurar información, controlar la narrativa pública. Controlan el miedo, se visten de filántropos y manipulan la información. Es esa la fórmula para controlar un país. Es una de las estrategias, sí. Y lo más preocupante es que es muy difícil de detectar y de combatir. Porque no deja rastros visibles, porque se camufla entre la legalidad y la ilegalidad. Exactamente. Y aquí la labor de la prensa, de los periodistas de investigación, se vuelve fundamental. Son los que se atreven a escarbar, a seguir el rastro del dinero.
a destapar las cloacas del poder. Sin duda, y su trabajo es cada vez más peligroso. Las mafias no dudan en amenazar, intimidar e incluso silenciar a aquellos que se atreven a desafiarlos. No solo a los periodistas, a los activistas, a los líderes comunitarios, a cualquiera que se atreva a alzar la voz contra la corrupción. Es un riesgo que muchos están dispuestos a correr, porque saben que el silencio solo beneficia a quienes operan en la oscuridad. Hablando de El Salvador, ¿qué señales deberíamos tener en cuenta para identificar la influencia de las mafias en el gobierno? Hay varios indicadores. Uno de los más evidentes es la concentración del poder. Cuando un pequeño grupo controla las instituciones clave del Estado, la justicia, la policía, las finanzas, es muy probable que haya intereses ocultos. También se habla de la falta de transparencia en el manejo del dinero público. Exactamente. Cuando no hay transparencia, las puertas se abren a la corrupción y el desvío de recursos. Y otro indicador importante es el debilitamiento de las instituciones de control. Claro, si quienes fiscalizan al gobierno son controlados por el propio gobierno, se pierde la capacidad de rendición de cuentas. Y la impunidad se vuelve la norma. Justamente. En los informes se menciona la designación de funcionarios con antecedentes dudosos en puestos clave del gobierno salvadoreño. Personas con vínculos al crimen organizado que ahora tienen acceso a información privilegiada y a la toma de decisiones. Y también se habla de contratos públicos que se adjudican a dedo a empresas vinculadas al crimen organizado, sin licitaciones ni procesos transparentes. Es como si las reglas del juego se hubieran distorsionado por completo y solo unos pocos tuvieran acceso al nuevo manual. Mientras tanto, el ciudadano común se enfrenta a las consecuencias de un sistema corrupto. Falta de oportunidades, servicios deficientes, inseguridad y una profunda desconfianza en las instituciones. Exacto. Es como si el país estuviera secuestrado por un pequeño grupo de poder que opera en las sombras. Esa es una pregunta que cada salvadoreño debe responder por sí mismo. Lo que es innegable es que la influencia de las mafias en la política es un cáncer, que está carcomiendo las bases de la democracia y del Estado de Derecho en El Salvador. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos combatir esta amenaza que parece tan invisible, tan intangible? Uno se siente impotente, ¿no? Como si estuviéramos atrapados en un sistema que nos supera. Es cierto que luchar contra la corrupción y la influencia de las mafias puede parecer una batalla imposible, pero no estamos indefensos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos los ciudadanos de a pie marcar la diferencia? Lo primero, y lo más importante, es no callar. Hay que hablar del tema, compartir información, denunciar las injusticias, crear conciencia. Romper el silencio cómplice que permite que la corrupción se siga extendiendo. Exacto. La indiferencia es el mejor aliado de la mafia. Mientras más gente hable del problema, más difícil le será operar en la sombra. Y aparte de hablar, ¿qué otras acciones concretas podemos tomar? Informarnos, por supuesto. Buscar información de fuentes confiables, leer, seguir a periodistas independientes que se atreven a denunciar la verdad. Y ser críticos con la información que consumimos, ¿verdad? Sí. Porque las mafias también manipulan los medios y las redes sociales para construir su narrativa. Así es. Hay que aprender a identificar las noticias falsas, la propaganda, los intentos de manipulación. En El Salvador, por ejemplo, hemos visto cómo algunos medios han sido cooptados por el poder y ahora se dedican a blanquear la imagen del gobierno y silenciar las voces críticas. Es una estrategia común. Controlar la narrativa para controlar la percepción pública. Por eso es importante apoyar a los medios independientes, a esos periodistas valientes que arriesgan su seguridad para contarnos la verdad. ¿Y qué hay del sistema judicial? ¿Cómo podemos fortalecerlo para que no sea cooptado por la mafia? Esa es una de las claves. Necesitamos un sistema judicial independiente, con jueces y fiscales honestos, que no se dejen presionar por el poder. En El Salvador se ha denunciado la manipulación de la justicia por parte del gobierno, jueces que favorecen a empresas vinculadas al crimen organizado, fiscales que archivan casos de corrupción, testigos que son amenazados. Es un problema grave. La justicia debe ser igual para todos, sin importar su poder o influencia. ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos para exigir una justicia independiente? Exigir transparencia en los procesos judiciales, denunciar cualquier acto de corrupción y apoyar a las organizaciones que luchan por la independencia del poder judicial. También podemos apoyar a los testigos y denunciantes, que a menudo se enfrentan a grandes riesgos al hablar en contra de las mafias. Sin duda. Estas personas son héroes que necesitan nuestra protección y apoyo. Su valentía es fundamental para desmantelar las redes de corrupción. Al final, esta lucha se trata de recuperar el poder para la gente, de construir un sistema donde las decisiones se tomen en beneficio de la mayoría. Así es. Se trata de construir una sociedad más justa, más transparente. Una sociedad donde el miedo no sea la moneda de cambio y donde la verdad tenga el poder de cambiar las cosas. Para terminar, me gustaría volver a la pregunta inicial.
¿Qué podemos hacer para marcar la diferencia? Informarnos, hablar, denunciar, exigir transparencia, apoyar a los medios independientes y a las organizaciones que luchan contra la corrupción. Cada acción cuenta. El cambio empieza por uno mismo. Y juntos podemos construir un futuro donde las mafias no tengan cabida en la política. Esa es la esperanza. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás análisis y entrevistas con expertos. Hasta la próxima. Y recuerda, la lucha contra la corrupción es tarea de todos.